Para entender los desafíos de transformación de nuestra sociedad y de nuestras empresas desde una mirada evolutivo-cultural, conectamos cada lunes y miércoles a las 9 de la mañana en Frecuencia Memética con Pablo Reyes. Somos Divoxradio.com. Bien, ya estamos de vuelta en esta oportunidad, como les adelantaba. Nos acompaña Roberto Cami. Bienvenido, Roberto. Muchas gracias Ángel por esta invitación a participar en este programa, muy interesante, gracias. Bueno, Roberto tiene más de 25 años de experiencia gerencial, creando también empresas tecnológicas, ya vamos a hablar de una de ellas, y se considera una persona muy proactiva, impulsada por los resultados, fundador de MapCity, que hoy es parte de Equifax, Zoom Inmobiliario y otras. Además, autor del libro Piensa al revés, nos va a estar comentando de ello también, y director de diversas empresas. Bueno, Roberto, siempre partimos comentando un poquito de la historia del invitado. Hablábamos en off. Yo estaba saliendo del colegio, entrando a la universidad, por ahí por el 99-2000, cuando de la startup que se hablaba en ese minuto, porque no había mucho más, y era además de vanguardia para esa época, era justamente MapCity. Cuéntanos un poquito, bueno, cómo fue tu historia, tal vez estudiantil, luego los primeros pasos hasta dar con la idea, y cómo se concibe MapCity. Bueno, voy a partir un poquito atrás porque la verdad es que yo comienzo mi historia no sabiendo muy claramente qué estudiar. Sabía que me gustaba el mundo creativo, entonces mi postulación a la universidad tuvo dos líneas. Una línea que iba hacia ingeniería y otra línea que iba hacia arquitectura. Pero siempre pensando en la ingeniería en computación, que pensemos en el año 1984, cuando yo entré a la universidad, la computación la verdad es que era muy básica desde el punto de vista de lo que hoy día podemos hacer. Entonces, yo ya en esa época, a los 17 años, 16 años, ya visualizaba que la computación iba a ser lo que iba a determinar gran parte de la economía del futuro, y yo quería ser parte de eso porque también quería participar de lo que significaba el proceso creativo infinito que la computación iba a entregar. Entonces, comencé a estudiar ingeniería y me fui por la carrera de computación en la Universidad de Chile. Y en mis últimos años tomé varios cursos que tenían que ver con el mundo de la computación gráfica. Pensemos que estamos hablando de computadores que no eran capaces de representar gráficamente ni muchos colores, ni muchos detalles. Entonces la computación gráfica era algo que había que construir, no venía dado como lo vemos hoy día. Entonces era mucho más interesante tener que desarrollar los algoritmos para hacer que los computadores resolvieran problemas desde esa perspectiva, ¿no? Entonces, en esos cursos de computación gráfica hice mi tesis analizando imágenes médicas y me maravillé con el tema de lo que era el análisis de imágenes, todo lo que había por detrás de una imagen, qué significa analizar una imagen. Y al final, para el computador, una imagen médica o una imagen satelital o una fotografía es exactamente lo mismo, son píxeles que hay que analizar, ¿no es cierto? Y de las imágenes satelitales pasamos a los mapas. Entonces ese fue como, de alguna manera, el vínculo que tuve desde la universidad a entrar en el mundo de los mapas. Y me quedé trabajando en una pequeña empresita muy chica, una startup, que se dedicaba a digitalizar mapas, justamente. Y a los pocos años tuve una invitación a participar de otra empresa, en la cual no fui socio inicialmente, pero tuve la suerte de comenzar a dirigirla. Y fue una empresa que a los 2 años fracasó. O sea, a los 2 años los socios que invirtieron estuvieron a punto de cerrarla. De 20 personas que éramos en ese minuto, quedamos 2. Y los 2 que quedamos fuimos los que logramos salvar la compañía, por así decirlo, y comenzar a desarrollar uno que otro negocio que nos permitiera subsistir. Estábamos metidos ahí en el centro de Santiago, una oficina no muy linda, pero la verdad las cosas que con mucha fuerza, época juvenil, entre comillas, ¿no es cierto? 27 años, 28 años, donde uno le pone mucha pasión a las cosas. Y en un viaje a Estados Unidos me tocó conocer una plataforma que todavía existe, la gente la puede buscar, se llama MapQuest, mapquest.com,
Y si tú buscas mapquest.com te vas a dar cuenta que vas a encontrar muchos servicios que están asociados a mapas y uno de ellos es buscar direcciones. Ellos fueron pioneros en Estados Unidos en el tema de apoyar al usuario común y corriente, al consumidor, en todo lo que es la información que hay en la ciudad. Y yo en ese viaje a Estados Unidos, particularmente a Boston, me apoyé mucho en MapQuest. Y cuando vuelvo, en el año 1996, finales, yo digo, hay que adaptar esto, hay que hacer un MapQuest chileno mejorado, 2.0, todavía cuando Internet no existía en Chile. Comenzamos a investigar sobre el tema y con un equipo muy pequeño, éramos 3, 4 personas, comenzamos a desarrollar en el año 1997 la plataforma MapCity, que se lanza a finales del año 1998, y ahí viene lo que tú dices, que el mundo comienza a hablar de eso, digamos, todos los chilenos que tenían conexión a Internet empiezan a reemplazar las páginas amarillas al final, que venían estos mapas pegados, ¿no es cierto?, en las páginas amarillas. Los que podían y los que tenían conexión a Internet empiezan a utilizar MapCity. Claro, después viene el boom del año 2000 de Internet a nivel global y después viene el crash, ¿no? Y ya hablaremos de eso. Buena historia, sí. Tal vez hacer un doble clic ahí en esa época en que te tocó viajar a Estados Unidos, que claro, se suele como la meca en temas de tecnología, innovación, startups. ¿Qué te llamó la atención? ¿Qué fue lo que te hizo clic, digamos, para conectar con lo que luego sería MapCity? Me refiero también como al ecosistema. ¿Qué cosas viste allá que te parecieron atractivas y te impulsaron también a crear MapCity? Mira, lo primero es entender de que hay que posicionarse en el momento en el cual estoy hablando, porque probablemente mucha gente joven que nació con los teléfonos celulares pensará que teníamos teléfono, digamos, no habían teléfonos. Segundo, las conexiones eran conexiones muy básicas, entonces tú necesitabas, si querías hacer una plataforma en Internet que entregara información rica, como es la información de los mapas, te tenías que preocupar de que el envío de información entre el cliente y los servidores fuese mínimo, porque de otra manera no iba a cargar nunca el sitio. Entonces, estamos hablando de que había que desarrollar de alguna manera tecnología que permitiera resolver esa problemática, que sobre todo en Chile estaba aún muchísimo más débil, ¿no? Creo que es importante ese contexto, porque eso te obliga a tomar un montón de decisiones que hoy día, para quien quiera desarrollar algo, por ejemplo, utilizando los mismos mapas para ponerlos como ejemplo, la verdad es que se conecta a la API de Google Maps en 2 minutos, tiene una plataforma como MapCity construida. En nuestra época no estaban los mapas, no estaban las conexiones apropiadas, no estaba la tecnología, entonces prácticamente todo hubo que hacerlo. Y eso fue lo lindo del proyecto, porque nos lanzamos en un proyecto que era un proyecto complejo de llevar a cabo, en momentos muy duros también para la compañía, porque como te decía, la compañía a los primeros años le fue mal y MapCity fue una apuesta adicional sobre esa compañía que le estaba yendo mal. Pero respondiendo a tu pregunta en Estados Unidos con respecto al ecosistema, una de las cosas que yo visualicé y dije, mira, aquí está todo digital. Y estoy hablando de que si yo tomaba MapQuest y quería ir al McDonald's, MapQuest me decía, tengo un McDonald's 2 kilómetros en la carretera hacia adelante. ¿Y cómo vuelvo al departamento donde yo estaba? Bueno, para volver al departamento sigue estas instrucciones. Entonces, el hecho que estuviese toda esa información digital, a mí me abrió la mente inmediatamente con que había más que colocar que solo búsqueda de direcciones. O sea, dentro de la plataforma tú podías poner información de la ciudad muy rica para mucha gente distinta, y esa mucha gente distinta incluía a los gerentes de las empresas que toman decisiones. Entonces, la verdad es que aunque la gente piensa que MapCity fue una plataforma que vivió de los usuarios, MapCity fue una empresa que vivió de las empresas. O sea, nuestro negocio fue siempre business to business. Prácticamente el consumidor siempre fue atendido gratuitamente y no había detrás de MapCity un modelo de negocio que rentara del consumidor. Alguna vez pudimos haber tenido un 5% de los ingresos ligados al consumidor final, pero el 95% de los ingresos eran hacia las empresas que utilizaban la información que nosotros poníamos en las plataformas para tomar decisiones, por ejemplo, de expansión de sus sucursales, de segmentación geográfica, de valorización, por ejemplo, de propiedades, de suelo, de tendencias, etc.
Roberto, también hablabas de la burbuja de las .com hace unos buenos años atrás. Probablemente gente que nos está viendo muy joven no lo vivió, no lo conoce, no sabe lo que es. Tal vez contarnos ahí alguna anécdota de esa época que te tocó vivir. O sea, muchas, porque en esa época había como un club donde todos nos conocíamos, no eran muchas las empresas que habían nacido en el año 99, 2000, que tenían que ver con el mundo de Internet, pero los pocos que estábamos en ese ambiente nos conocíamos, e incluso teníamos nuestros lugares propios de reunión, ¿no es cierto? Había un lugar donde almorzar ahí cerca del bosque, Isidora Goyenechea, había un café, que era el primer cibercafé que yo recuerdo que se montó por lo menos en Santiago, y todos nos juntábamos ahí a hablar de tecnología y todos los que estábamos en el mundo de la tecnología nos habíamos mandado a hacer camisas como esta, pero con el bordado de nuestro logo. Estábamos orgullosos de estar participando de un negocio de futuro, pero era tan de futuro que a la mayoría de esas personas, que hoy día prácticamente pocas de esas empresas existen, la mayoría desaparecieron en el año siguiente, cuando viene el crash de las .com, porque Internet estaba todavía inmaduro para generar los modelos de negocio que las empresas estaban planteando y que eran 100%, la mayoría de ellos, basadas en publicidad. O sea, yo decía, yo traigo tráfico, una vez que tengo el tráfico, le coloco banners, ¿no es cierto?, le coloco publicidad y voy a tener a las marcas pagando. Eso hoy día claramente funciona de diversas maneras, pero remontémonos al año 2000, cuando las conexiones eran mucho menos, cuando había menos clientes e Internet era todavía una apuesta. Entonces, todas estas compañías que basaron su modelo de negocio en publicidad, en realidad desaparecieron prácticamente todas. De hecho, de las chilenas, digamos, de las latinoamericanas famosas, donde tenía amigos que habían sido gerente general de la compañía, una de ellas se llama Star Media. Star Media iba a ser como el Google de Latinoamérica. Y lamentablemente el crash la botó, pero probablemente si hubiesen superado el crash, a lo mejor hubiese sido el Google de Latinoamérica, hubiese sido comprada por Google, no sé, la historia hubiese sido totalmente distinta. Lamentablemente muchas compañías se basaron 100% en ese modelo, se expandieron muy rápido porque había mucho capital, seguramente vamos a hablar de eso, había mucho dinero entrando al mundo de la tecnología y las valorizaciones eran de millones de dólares y se le inyectaba dinero para expandirse, pero sin un modelo de negocios que todavía pudiese probarse. Entonces, ¿qué ocurrió? Se quemó y se quemó y se quemó dinero de una manera que yo nunca había visto. Y las compañías que nacían estaban a los meses instaladas con oficinas en Miami, expandidas en varias ciudades del mundo, por estos millones de dólares que le llegaban, pero no había ingreso y no había proyección de ingresos en muchos años, hasta que eso reventó y claramente desaparecieron la mayoría de ellas. MapCity, por suerte, no fue una de ellas, porque nuestro modelo, como te había dicho Ángel, no estaba basado en los clics que hacía el consumidor, sino que estaban basados en un modelo muchísimo más robusto que tenía que ver con información de análisis para las empresas, y ahí sí había un negocio. Roberto, hablemos un poquito de este mundo del venture capital, de la inversión de riesgo que comentabas tú recién. En esa época se quemó infinito dinero y probablemente eso también llevó al fracaso de algunas, a la quiebra de algunas, producto de tal vez no saber qué hacer con tanta plata. ¿Cuál es tu visión del venture capital, bueno, en la historia y cómo lo ves hoy? ¿Está más maduro el ecosistema? ¿Están más maduros las startups que están naciendo? ¿Cómo lo ves? ¿Cuál es tu análisis? O sea, absolutamente sí, la respuesta es que sí. No tiene nada que ver el ecosistema de los últimos 10 años con el ecosistema del año 99, 2000 o 2001, que después ya prácticamente desapareció durante los siguientes años. ¿Por qué? Porque tú decías que no sabían qué hacer con el dinero y sí sabían qué hacer con el dinero. El problema es que lo que hacían con el dinero era equivocado. Lo que hacían con el dinero era arrendar oficinas lujosas, expandirse a otros países, contratar gente y mostrar, y por eso se llamó burbuja, porque se inflaban los globos, ¿no? Si nosotros pudiésemos, a los que no vivieron esa época, pudiésemos ejemplificar lo que se vivió en ese minuto, es como que si tú salieras a la calle y todos los buses de la locomoción colectiva estaban empapelados con marcas.com o con marcas digitales, ¿no? Entonces tú veías los buses enteros y
es como que vieran buses Map City por todas partes. Y se gastaban millones de dólares en decir Map City, Map City, Map City, Map City, y detrás de eso prácticamente no había un modelo. En caso que no hubiese habido el modelo, estoy hablando de las compañías que no lo tenían, ¿no? Entonces, el dinero sí lo usaban, pero lo usaban para eso, lo usaban para inflar la marca, atraer usuarios, sin un modelo sostenible detrás, y para expandirse muy rápido, ¿ok? Entonces, ese fue el error. El error es que no había modelo, habían capitales fluyendo que no les importaba, porque la apuesta era tan grande, que le creían tanto, que ponían millones de dólares sin modelo detrás. Yo te diría que hoy día, evidentemente, eso no ocurre. Existen los capitales, existen las inversiones de capital de riesgo, se ha desarrollado muy fuerte a partir de esa época, además el apoyo del ecosistema desde el punto de vista de lo que es el gobierno, con Corfo, que ha sido un impulsor muy grande para las etapas tempranas, ¿no es cierto?, de desarrollo, pero también están todos los demás actores como las aceleradoras, como las incubadoras. La Adolfo Ibáñez tuvo la primera incubadora en Chile, Optantis, a mí me tocó la suerte de participar en ella, y todo eso ha sido un tremendo apoyo, y se han formado también venture capitals bastante serios que están apoyando en la etapa siguiente, ¿no es cierto?, en las series A, por ejemplo, y la misma Universidad del Desarrollo ha sido tremendamente importante en ese proceso, pero creo que de todas maneras falta, y hoy día te tengo que decir que falta un eslabón en donde exista menos aversión a riesgo. Yo estuve conversando en momentos importantes, hace muchos años ya, con varios VCs, con proyectos bien buenos, que son proyectos que fueron exitosos y no pasaron la prueba, porque yo creo que querían, estos Venture Capital todavía tenían una mezcla entre lo que era riesgo y lo que era seguro, ¿no? Y el riesgo es riesgo. Creo que falta esa mirada en Chile, si estamos hablando, a lo mejor en Latinoamérica, que no lo conozco tanto como el caso de Chile, falta incorporar un poco más de riesgo a la mirada de los VCs. El retorno lo están calculando con una tasa de descuento probablemente que no es la adecuada, y al final muchos proyectos buenos no pasan y se quedan ahí porque simplemente consideran que el riesgo es muy alto, pero ese sería el punto débil que tiene nuestro ecosistema desde mi punto de vista. Roberto, en ese sentido también preguntarte un poco tu opinión respecto de cuáles son los elementos que constituyen a un founder que baja las probabilidades de que fracase ese proyecto, de que efectivamente invertir en él sea una buena apuesta. ¿Qué elementos tú crees que componen la personalidad de un founder potente, escalable, que tiene capacidad de poder crecer en el tiempo? Mira, tu pregunta es re buena porque justamente una de las cosas que yo he estado haciendo, y hoy día como asesor de varios CEOs que están en etapa de escalamiento, empresas de tamaño mediano, con base tecnológica, que ya están operando en varios países, tienen sus modelos de negocio muy probados, independientemente de que esos fundadores fueron los correctos para fundar la compañía, para llevarla del punto A al punto B. Estoy hablando, por ejemplo, de compañías que pueden estar facturando ya 2 millones de dólares o 3 millones de dólares. No son startups nacientes recién. Pero llevarla de 3 a 20 o llevarla de 3 a 100 muchas veces requiere de otro perfil. Entonces, lo que tú encontraste en ese founder, lo que tú encontraste en ese CEO inicial, tienes que estar muy pendiente si eres un inversionista, en qué momento ese founder a lo mejor tiene que dar un paso al lado, un paso al costado, no saliéndose de la compañía, sino que manteniendo el rol para el cual fue bueno, ¿no? Que fue el rol de la visión, el rol de entender hacia dónde va la micro, cuál es el norte. Pero esa ejecución de expansión del día a día, cuando ya tienes oficinas en distintas partes del mundo, tienes que gestionar personas con distintas culturas, etcétera, etcétera, muchas veces los founders no somos, y aquí me pongo dentro de ese saco, las personas idóneas para desarrollar ese proceso. Y la compañía que fue exitosa para pasar de cero al MVP, ¿no es cierto? O pasar de cero a tener algunos clientes locales, no es la misma compañía que va a pasar al escalamiento global,
¿no es cierto? Y esa misma compañía requiere de otros perfiles, de otras capacidades, ya no requiere una persona que esté diciendo todo lo que hay que hacer, sino que requiere una persona que entregue contexto para que otros decidan qué hacer. Y ese empoderamiento muchas veces es muy difícil que un founder lo entregue, porque el founder se la sabe toda. Si el founder tuvo la idea, el founder fue a crear y sacar su propio root, el founder vendió su primer producto, su primer servicio, el founder facturó, el founder sabe todo. Entonces es muy difícil que alguien venga a decirle cómo hay que hacer lo que viene. Y ahí se cometen muchos errores, y te diría que una de las razones por las cuales yo decidí, una vez que dejé MapCity en julio del año pasado, después de la venta que hicimos a Equifax, dedicarme a apoyar a algunos de estos founders, es porque vi que había una necesidad, que son como estos advisors o estos directores externos, pero que están con un involucramiento del negocio mayor al de un director que va una vez al mes. Ese es un poco el rol que yo te diría que se va a comenzar a desarrollar en los próximos años, estos comités de advisory boards que apoyan a este CEO, y de repente le tienen que decir, ¿sabes qué? Tú para afuera, como le pasó a Steve Jobs. Sí, buen ejemplo aquel. Roberto, vamos a ir a una breve canción y a la vuelta vamos a estar conversando de tu libro, vamos a estar conversando también de tecnología, de innovación, de cómo también desde Latinoamérica se empiezan ya a ver algunos proyectos que escalan a nivel global. Ya tenemos casos chilenos como de Corner Shop, de Not Company, Colombia Rappi y tantos otros que están empezando a surgir. Así que a la vuelta de esta canción, no se lo pierdan, seguimos conversando con Roberto Cami. No te quedes fuera. Conversaciones de minería y energía con Nancy Pérez y Pamela Chávez. Cada martes y viernes a las 15 horas. Recursos con perspectiva. Recursos con perspectiva. Somos divoxradio.com.